La casa estaba donde nadie más quería vivir. Magdalena lo supo desde el primer día, cuando el dueño, un hombre de ojos cansados que vendía propiedades que otros rechazaban, le mostró la puerta entreabierta y las ventanas rotas hacia el río. Era 1987. Los precios en esa zona del sur de Córdoba, Argentina, habían caído tanto que casi regalaban las casas. Casi. Ella tenía 52 años, una pensión de viudez que apenas cubría una habitación en la ciudad y 30 años de silencio guardados en el pecho. Su marido había muerto en 1957, un accidente en la fábrica que nunca fue bien explicado. Y desde entonces, Magdalena había trabajado limpiando casas ajenas, criando sola a su hijo mayor, hasta que él se fue, casándose con una mujer que no quería a su madre en las visitas. Ahora vivía en una pieza de alquiler en un barrio donde los jóvenes rompían botellas en las esquinas y las paredes sudaban humedad todo el año. La casa frente al río era diferente. Vieja, sí. Dañada, claro. Pero tenía algo que la ciudad le había robado. Silencio. Magdalena caminó por las habitaciones vacías. El piso de madera crujía bajo sus pies. Las paredes mostraban marcas de cuadros que alguna vez colgaron allí. Rectángulos más claros en la pintura descolorida, como si los fantasmas de otras vidas todavía dejaran sus siluetas. En la cocina encontró un fogón antiguo, de hierro, con las patas oxidadas. En el dormitorio principal, un espejo roto reflejaba su cara en fragmentos. Medio perfil aquí, un ojo allá, la barbilla en otro pedazo de cristal. ¿Cuánto?, preguntó. 2.000 australes al contado, o 15 años de alquiler a 30 por mes. La casa ha estado vacía 5 años. Nadie quiere vivir aquí. ¿Por qué? El vendedor se encogió de hombros, pero sus ojos miraron hacia el río, que corría marrón y turbio a 30 metros de la puerta trasera. Historias. Siempre hay historias en pueblos como este. Magdalena compró la casa, usó el dinero que había guardado durante 3 décadas, moneda a moneda, en una lata enterrada bajo la cama. Fue la decisión de alguien que ya no tiene miedo a perder, porque ya lo ha perdido todo. Se mudó en octubre cuando el río comenzaba a hincharse con las lluvias de primavera. Los primeros meses fueron de trabajo silencioso. Magdalena barrió el polvo que cubría cada rincón. Reparó las ventanas con vidrios que compró en el pueblo, a 8 kilómetros de distancia. Limpió el fogón con carbón hasta que volvió a brillar. Plantó tomates y lechuga en un pequeño huerto detrás de la casa. Comenzó a vivir como si la vida mereciera ser vivida. El pueblo se llamaba Santa Eulalia. Era un lugar que el tiempo había olvidado de manera deliberada. Había una iglesia de adobe con la cruz torcida, una pequeña escuela donde asistían 15 niños, algunos de granjas cercanas, una ruta que pasaba por la plaza cada 2 días, llevando gente hacia Córdoba capital, un almacén donde doña Petrona vendía té, sal, velas y chismes con el mismo peso. No había médico. El cura venía una vez al mes. La policía, si es que existía, vivía en otro pueblo. Santa Eulalia era el tipo de lugar donde los secretos envejecían mejor que el vino. Magdalena fue aceptada con la indiferencia que reciben los extraños, que no representan ni amenaza ni oportunidad. Las mujeres del pueblo la saludaban en el almacén. Los hombres le quitaban el sombrero, pero nadie la visitaba. Nadie le preguntaba cómo estaba. Era como si su presencia fuera permitida pero no bienvenida, tolerada pero no deseada. Ella prefería así. En su segundo mes en la casa, mientras lavaba ropa en la acequia que corría paralela al río, una de las mujeres del pueblo, Catalina, que vendía pan, se detuvo con una cesta de masa sin cocer. «Cuidado con el agua», le dijo. «¿El agua?», preguntó Magdalena, sin dejar de frotar una sábana contra la piedra. «El río, especialmente cuando llueve, trae cosas que es mejor no ver». Magdalena levantó la vista. Catalina ya se iba, el cesto en la cadera. «¿Qué tipo de cosas?». Pero Catalina no respondió. Solo aceleró el paso, como si las palabras ya dichas pesaran más que las que quedaban por decir. Esa noche, Magdalena se sentó en la galería trasera de la casa, mirando el río. Corría rápido, hinchado por las lluvias. En la luz del atardecer, el agua parecía casi roja, casi viva.
Escuchó el sonido del agua chocando contra las piedras, y algo en ese sonido le recordó el llanto de su marido la noche antes de morir. Él estaba en cama, ardiendo de fiebre, pidiendo agua, pidiendo que los médicos lo vieran. Pero los médicos no venían a gente como ellos. En la ciudad la gente pobre moría más rápido. No, no era eso. Eso fue hace 30 años. Su marido no había muerto de enfermedad. Había muerto en la fábrica. Magdalena cerró los ojos y dejó que el río la meciese con su ruido. Fue en diciembre cuando el río comenzó a bajar. Las lluvias cesaron. La primavera se convirtió en verano. El agua se volvió más lenta, más clara, y en sus orillas quedaron depósitos de cosas que había arrastrado: ramas, botellas rotas, tela desgarrada, cosas sin nombre. Magdalena iba cada mañana, poco después del amanecer, a recoger agua en 2 baldes. El río era su fuente. No había pozo en la propiedad. El pueblo se abastecía del mismo río. Todos sabían que había un cuerpo de animal muerto río arriba. Un caballo, decían, pero el agua seguía siendo bebida. La mañana del 18 de diciembre, cuando Magdalena bajaba por el sendero de tierra que conducía al río, vio algo enganchado en las ramas que sobresalían del agua. Al principio pensó que era tela, blanca, mojada, ondeando levemente con la corriente. Se acercó más. Era un vestido de mujer blanco con encaje en el cuello, mojado, pesado, atrapado en las ramas como si el río lo hubiera sostenido allí deliberadamente, esperando a que alguien lo encontrara. Magdalena miró alrededor. No había nadie. El pueblo dormía. Solo el sonido del agua y los pájaros matutinos. Tomó una rama larga y tiró del vestido hacia ella. Pesaba. Estaba lleno de agua y de algo más, algo que hizo que su instinto le gritara que no tocara. Pero sus manos ya estaban mojadas, ya lo estaban sacando del agua, ya lo extendían sobre la arena para ver mejor. El vestido era de buena calidad, seda o algo parecido. Tenía un patrón de flores bordadas en el dobladillo. En el cuello, donde el encaje se abría, había un monograma. M.E. bordado en hilo azul. Magdalena se quedó mirando esas letras. M.E. Magdalena Estrada. Ese era su nombre de soltera. Su corazón comenzó a latir de una manera que le resultaba extraña, como si estuviera recordando un miedo que había tenido hace mucho tiempo y que su cuerpo conservaba, aunque su mente lo hubiera olvidado. Metió la mano en el bolsillo del vestido. Estaba completamente mojado, pero dentro encontró algo duro. Una fotografía, protegida en un sobre de papel grueso que había mantenido su forma, aunque el papel estaba húmedo y frágil. Magdalena lo sacó con cuidado. Abrió el sobre. En la fotografía había una mujer joven, tal vez de 25 años, de pie frente a una casa grande. La misma casa donde Magdalena ahora vivía. La mujer sonreía a la cámara. Tenía un aire de poder, de certeza, de juventud que parecía inmortal. Llevaba un vestido blanco de encaje, el mismo vestido que yacía mojado en la arena. En el dorso de la fotografía, alguien había escrito con tinta que ya se desvanecía: María Elena, Santa Eulalia, 1952. Antes. Magdalena guardó el vestido y la fotografía en una bolsa de arpillera. No las llevó al pueblo. No las mostró a nadie. Las escondió debajo de una tabla suelta en el piso de la cocina, en el mismo lugar donde una vez había guardado su dinero para la casa. Pero no podía dejar de pensar en ellas. Esa noche no durmió. Se sentó en la cocina, junto a la ventana que daba al río, y esperó a que amaneciera. La casa crujía alrededor de ella. El viento mecía las ventanas. En algún lugar, un animal nocturno chillaba. Y bajo todo eso, el sonido constante del río que seguía fluyendo, indiferente a los secretos que guardaba. Al día siguiente, Magdalena fue al almacén de doña Petrona. «¿Quién es María Elena?», preguntó mientras compraba té. Doña Petrona, que estaba contando monedas sobre el mostrador, levantó la vista lentamente. Sus ojos, pequeños y claros como el vidrio de una botella, la examinaron con una atención que no había mostrado antes. «¿De dónde sacaste ese nombre?», preguntó. «Lo vi escrito en algún lado», mintió Magdalena. «En la casa, en algo viejo». Doña Petrona volvió a mirar las monedas.
Sus manos temblaban ligeramente. María Elena Sosa, vivió en tu casa hace mucho tiempo. Hace más de 30 años. Era la hija del dueño, don Hernando Sosa. Él tenía la mejor tierra del río. Vacas, cosechas, dinero. ¿Qué pasó con ella? Se fue de Santa Eulalia y no volvió. Don Hernando murió poco después. Su esposa se fue también. La casa quedó vacía. Luego pasó a manos de otros, de gente que no duraba. Ahora es tuya. ¿A dónde se fue María Elena? Doña Petrona puso el dinero en una bolsa de papel y se la extendió a Magdalena sin responder. Luego se dio la vuelta y comenzó a reorganizar botellas en una estantería, con la deliberación de alguien que ha decidido no seguir una conversación. Magdalena entendió. Había preguntas que no se hacían en Santa Eulalia. Había nombres que no se pronunciaban. Había historias que el pueblo había acordado olvidar. Durante las semanas siguientes, Magdalena hizo preguntas cuidadosas a personas diferentes. Al padre Miguel, que vino a bendecir la iglesia un domingo, le preguntó sobre registros antiguos, sobre quién había vivido en la casa en los años 50. El cura dijo que los registros se quemaron en un incendio en 1959. Un accidente, agregó, pero su voz no sonaba como si realmente creyera eso. A don Alfredo, que manejaba la ruta y venía 2 veces a la semana, le preguntó si recordaba a la familia Sosa. Él era lo suficientemente viejo, pero cuando escuchó el nombre, su cara se cerró como una puerta. Eso fue hace mucho. Hay cosas que es mejor dejar enterradas. Fue todo lo que dijo. A Catalina, la del pan, la encontró sola cerca del río llevando agua. «¿El vestido que el río trae a veces?», preguntó Magdalena. «¿Sabes de qué es?». Catalina dejó caer los baldes. El agua se derramó sobre sus pies. «¿Cómo sabes que el río trae un vestido?». «Lo vi. Lo saqué del agua». Catalina la miró con una expresión que combinaba miedo y algo más profundo, algo como compasión o reconocimiento. «Eso solo sucede cada tantos años. Cuando el río crece mucho, a veces trae lo que está enterrado en sus orillas. Mi abuela me dijo que eso significa que alguien quiere que sea recordado, que el tiempo no ha sanado lo que fue hecho». «¿Qué fue hecho?». «No lo sé exactamente, pero sé que tiene que ver con María Elena Sosa y con el hombre que amaba. Un hombre que no era del que su padre quería que se enamorara». Catalina recogió sus baldes y comenzó a caminar de vuelta al pueblo. «¿Quién era ese hombre?», gritó Magdalena tras ella. Catalina se detuvo, pero no se dio vuelta. Su nombre era Jorge Mendoza. Trabajaba en las tierras de la familia Sosa. Era de una familia pobre. Su padre decía que era un peón, nada más que eso. Pero María Elena lo amaba, y eso fue suficiente para que todo se rompiera. Esa noche, Magdalena sacó la fotografía del vestido y la examinó de nuevo bajo la luz de una vela. Miró la cara de María Elena, sus ojos que miraban directamente a la cámara con una mezcla de orgullo y desafío. Era una cara que decía: «Sé lo que hago, no me importa lo que piensen». Magdalena tenía 30 años cuando su marido murió. 30 años, una viuda sin dinero, un hijo pequeño y un silencio que le habían impuesto. No hagas preguntas sobre cómo murió tu marido. No busques culpables, no hables del accidente. Así que había vivido 30 años sin saber la verdad. ¿Accidente? ¿O había alguien que no quería que su marido viviera? ¿Había alguien que necesitaba que él desapareciera? Magdalena se dio cuenta de algo entonces, algo que había estado escondido en su pecho durante 30 años. Había vivido toda su vida asumiendo que el silencio era seguridad, que no saber era mejor que saber, que los secretos enterrados eran menos peligrosos que los secretos desenterrados. Pero, ¿y si estaba equivocada? ¿Y si los secretos enterrados seguían envenenando la tierra, generación tras generación? Capítulo 2. Lo que el río recuerda. Magdalena comenzó a buscar registros en el pueblo. Fue difícil al principio. Santa Eulalia no era el tipo de lugar donde la información se compartía libremente. Pero Magdalena tenía algo que muchos subestiman: paciencia. Y tenía tiempo. Tenía 52 años, una casa propia y nada que perder.
Habló con don Roberto, el maestro retirado que vivía en una casita cerca de la escuela. Él recordaba los años 50. Recordaba a la familia Sosa. Recordaba a María Elena. Era una muchacha hermosa, dijo, mientras tomaban té en su galería. Pero rebelde. Su padre, don Hernando, era un hombre duro. Creen que era un hombre justo, pero no. Era un hombre que creía que la tierra y el dinero le daban derecho a decidir sobre la vida de otros. ¿María Elena quería casarse con Jorge Mendoza? Don Roberto pausó. Dejó la taza en el platillo lentamente. ¿De dónde sacaste eso? De pequeños detalles, de lo que la gente no dice, de lo que evita decir. El viejo maestro sonrió tristemente. Eres observadora. Es peligroso ser observadora en pueblos como este. Pero sí, María Elena amaba a Jorge, un muchacho bueno, trabajador, honrado, pero pobre. Su padre vio a un peón. Su madre vio una amenaza a la posición de la familia. ¿Qué pasó? Lo que siempre pasa cuando el dinero y el honor se enfrentan con el corazón. El corazón pierde. Cuéntame. Don Roberto se recostó en su silla. Miró el cielo, como si estuviera leyendo la historia escrita en las nubes. Era 1952. María Elena tenía 24 años, Jorge tenía 28. Se amaban en secreto, aquí en Santa Eulalia, donde no hay secretos que duren. Ella salía a pasear al atardecer y se encontraba con él cerca del río. Él le escribía cartas, cosas que los jóvenes hacen. Entonces, ¿qué salió mal? Don Hernando se enteró. Creo que fue Petrona quien le lo dijo. Ella era amiga de la familia en ese entonces. Le contó que había visto a María Elena con Jorge. Don Hernando entró en cólera. Llamó a Jorge y le dijo que se fuera del pueblo. Le ofreció dinero. No mucho, pero suficiente. Le dijo que si no se iba haría que lo acusaran de algo. Dijo que un peón que se anima a cortejar a la hija del patrón comete un crimen en sí mismo. Jorge se fue. Eso es lo que se suponía que haría. Se suponía que tomara el dinero y desapareciera. Pero no lo hizo. Esa noche, él y María Elena planeaban fugarse juntos. Tenían un plan. Iban a tomar el coche de don Hernando y conducir hasta Córdoba. Pensaban que en la ciudad, con su dinero y su juventud, podrían comenzar de nuevo, lejos de Santa Eulalia, lejos del poder de don Hernando. Don Roberto hizo una pausa larga. Sus manos temblaban. ¿Qué pasó esa noche?, preguntó Magdalena. Nada. Ese es el problema. Nada pasó. O mejor dicho, algo pasó, pero fue un tipo de nada que el pueblo decidió olvidar. María Elena no fue a la cita. Jorge la esperó junto al río toda la noche, pero ella no vino. A la mañana siguiente, don Hernando anunció que su hija se había ido a vivir con una tía en Buenos Aires. Dijo que ella misma lo había decidido, que estaba cansada de la vida provinciana, que quería vivir en la ciudad. ¿Era cierto? Nadie lo sabe. María Elena nunca escribió una carta, nunca envió un mensaje, simplemente desapareció. Su padre vendió el coche que había desaparecido esa noche. Dijo que María Elena lo había vendido en Córdoba para pagar su viaje, pero nadie vio que ella lo vendiera. Nadie la vio en el camino a Córdoba. ¿Y Jorge? Jorge se fue, no al día siguiente, sino semanas después. Se fue como un hombre que había perdido su razón para estar vivo. Trabajó en silencio durante algunas semanas, recogió su paga y luego simplemente se fue. Alguien dijo que lo vieron en Buenos Aires años después, otro dijo que se había ahogado. Pero nadie lo sabe con certeza. Fue como si Jorge Mendoza también desapareciera. Magdalena sintió el aire hacerse más denso alrededor de ella. ¿Crees que algo malo le pasó a María Elena? Don Roberto no respondió, solo miró el río, que se veía desde su galería gris y constante. Creo que en pueblos como este, cuando la gente desaparece sin explicación, es porque la gente poderosa ha decidido que deben desaparecer. Y cuando todos acuerdan que el deseo del poder es la verdad, entonces eso se convierte en la verdad, aunque sea una mentira. Magdalena pasó la siguiente semana en un estado de inquietud. No podía quedarse quieta. Caminaba alrededor de la casa, miraba el río, revisaba las grietas en las paredes, como si la casa guardara más secretos en sus grietas. Una mañana, mientras limpiaba la cocina,
Decidió que no sabía suficiente. El vestido y la fotografía eran hechos. Pero ¿dónde estaba María Elena? ¿Dónde estaba enterrada su historia? Decidió buscar en la casa. Comenzó por el sótano, un lugar que no había explorado completamente. Era oscuro, olía a tierra mojada y herrumbre. Las raíces de un árbol crecían a través de una de las paredes. Había cajas viejas, maderas podridas, herramientas oxidadas. En una esquina encontró un baúl de cuero. Estaba cerrado, pero la cerradura estaba rota. Dentro había documentos, todos mojados, todos frágiles, cartas, certificados, un diario. Magdalena llevó el diario a la luz. El cuero se estaba desintegrando, pero las páginas adentro estaban menos dañadas. La escritura era delicada, apretada, ansiosa. 15 de junio de 1952. Querido diario, esta será la última vez que escriba en estas páginas. Mañana me voy. Mañana huyo de esta casa, de este pueblo, de esta vida que no me pertenece. Voy con Jorge. Mi padre nunca lo entenderá. Mi madre llorará. Pero no puedo vivir una vida que otros han elegido para mí. Jorge me ama. Ama a la verdadera María Elena, no a la hija de don Hernando Sosa, que se supone que debe ser elegante, obediente, pura. Ama a la mujer que corre en el río descalza, que lee libros prohibidos, que sueña con ciudades que nunca ha visto. Mi padre descubrió nuestras cartas. Le dijo a Jorge que se fuera, pero Jorge se niega. Dice que nos iremos juntos. Dice que en Buenos Aires, con el dinero que su padre le dio a Jorge, como soborno para que se fuera, podremos comenzar, podremos casarnos, podremos ser libres. Corro ese riesgo, abandono todo por esa libertad. Las siguientes páginas estaban mojadas, las palabras apenas legibles. Magdalena las secó cuidadosamente e intentó leerlas. 18 de junio. Jorge no vino. He estado esperando toda la noche. Se suponía que estaría en el río a las 10 de la noche, con el coche de mi padre, con dinero. Pero no vino. ¿Dónde está? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Lo han atrapado? 19 de junio. Fui a su casa. Su madre dijo que se había ido, que desapareció en la noche sin decir a dónde. Es posible que mi padre haya hablado con él, que lo haya amenazado más de lo que sabía. Estoy asustada. Estoy sola. 22 de junio. Mi padre está furioso. Dice que Jorge se ha ido a la capital, que se enteró del plan y se asustó, que era un cobarde que no merecía que nadie lo amara. Mi madre no me mira a los ojos. Mi padre ha decidido por mí. Me voy mañana a Buenos Aires con mi tía. Dice que es lo que yo quería. No lo quería. Quería a Jorge. Pero Jorge se ha ido y yo no tengo poder aquí. Así que iré a Buenos Aires y entraré en el monasterio. Mi tía lo ha arreglado todo. Seré hermana María Elena. Seré invisible. Seré segura. Las siguientes páginas eran un dibujo. Un boceto rápido, repetido varias veces. Un hombre y una mujer de la mano, corriendo hacia el río. Y luego, nada. Las páginas finales estaban completamente dañadas, ilegibles. Magdalena se sentó en el sótano, el diario en sus manos mojadas, y comenzó a llorar. No sabía exactamente por qué lloraba. Por María Elena, que había renunciado a su vida, a su amor, a su futuro, porque el poder de su padre era demasiado grande. Por Jorge, que había desaparecido en la noche, tal vez amenazado, tal vez comprado, tal vez asesinado. O lloraba por sí misma, por los 30 años que había vivido sin saber la verdad, sin exigir explicaciones, sin desobedecer. Esa tarde fue al pueblo y entró en la iglesia. Padre Miguel estaba preparando velas para una misa futura. Era un hombre de 60 años, con ojos bondadosos pero cansados. Magdalena se sentó en el banco frontal. «Necesito saber», dijo. «Necesito saber qué pasó con María Elena Sosa y con Jorge Mendoza. Necesito saber si alguien en este pueblo sabe la verdad». El padre Miguel dejó las velas. Se sentó lentamente junto a Magdalena. «¿Por qué necesitas saber?», preguntó. «Porque estoy viviendo en una casa llena de secretos, porque el río me entregó un vestido, porque hay preguntas que merecen respuestas, incluso si esas respuestas destrozan todo lo que hemos construido en este pueblo para vivir en paz».
¿Qué paz?, preguntó Magdalena. ¿Es paz vivir en una mentira compartida? ¿Es paz saber que alguien murió o desapareció y fingir que fue algo que no fue? El padre Miguel cerró los ojos. María Elena no se fue a Buenos Aires, dijo finalmente. Eso es lo que se decidió que se diría. Pero la verdad es diferente. La verdad es que María Elena murió. Magdalena sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo? No lo sé exactamente. Solo sé que esa noche, la noche del 17 de junio de 1952, algo sucedió en el río. Don Hernando trajo a su hija muerta a la iglesia. Dijo que se había ahogado accidentalmente, que estaba caminando sola al atardecer, como hacía a menudo, y se cayó al agua, que no pudo salir. ¿Y Jorge? Jorge desapareció esa noche también. Algunos dicen que se ahogó tratando de salvarla. Otros dicen que se fue para siempre, incapaz de soportar su muerte. Pero la verdad es que nunca lo supimos con certeza. ¿Dónde está enterrada María Elena? Eso nunca se registró. Don Hernando fue muy claro. Su hija sería enterrada en la propiedad, no en el cementerio del pueblo. Dijo que era su deseo. Dijo que era la mejor manera de honrar su memoria. Así que su cuerpo fue enterrado en algún lugar en las tierras alrededor de la casa, pero nadie sabe exactamente dónde. Don Hernando murió años después sin revelar el lugar. Su esposa se fue. La casa pasó a otras manos. Magdalena se quedó muy quieta. ¿Crees que está bajo mi casa?, preguntó. Es posible, dijo el padre Miguel. Es posible que esté en el río donde el agua la recuerda cada año. Es posible que esté bajo tierra, en algún lugar que hemos olvidado. Lo único que sé con certeza es que María Elena no abandonó a Jorge, que no se fue a Buenos Aires, que la felicidad que ella buscaba fue arrebatada antes de que pudiera conocerla verdaderamente. Esa noche, Magdalena cavó bajo la casa donde había encontrado el baúl con el diario. Cavó hasta que sus manos sangraban, cavó hasta que la tierra se negó a ceder más. Pero no encontró nada. Cavó en el huerto, en el patio trasero, junto al río, nada. Pero el segundo día, mientras cavaba cerca de una vieja acacia que crecía en la esquina norte de la propiedad, su pala golpeó algo duro. No tierra, no piedra. Algo que sonaba como madera. Era una caja muy grande, muy vieja, casi desintegrada por el tiempo y la humedad. Dentro encontró huesos humanos, y junto a ellos un anillo de oro con las iniciales M.E. grabadas en el interior. Magdalena no fue al pueblo inmediatamente. Se quedó en la casa con los huesos durante 2 días, sentada en la galería, mirando el río, pensando. Pensó en María Elena, que había amado a un hombre que no era de su clase social. Pensó en Jorge, que tal vez también yacía en algún lugar olvidado. Pensó en su propio marido, que 30 años atrás había muerto en una fábrica, en un accidente que nadie quiso investigar. ¿Cuántos secretos estaban enterrados en la tierra de Argentina? ¿Cuántas verdades habían sido sofocadas por el poder y el dinero y la reputación? ¿Cuántas mujeres como ella había viviendo en silencio, preguntas sin respuestas? El tercer día, Magdalena fue a ver a don Roberto. Le mostró el diario, le mostró el anillo, le contó lo que había encontrado. El viejo maestro lloró. Lo sabía, dijo. Siempre lo supe. Mi padre trabajaba en la casa cuando pasó. Él vio a don Hernando llevar el cuerpo de María Elena. Vio que cavaban un hoyo profundo, vio que plantaban un árbol encima. ¿Por qué nunca lo dijiste? Porque habría significado enfrentar a los Sosa. Habría significado una investigación que el pueblo no quería. Habría significado que todos nosotros que guardamos el silencio seríamos cómplices. Y el silencio es más fácil que la verdad cuando la verdad causa dolor a gente poderosa. Pero ¿a quién le pertenece la tierra ahora? A ti. Eres la dueña de María Elena. Eres responsable de sus huesos. Eres responsable de su memoria. Capítulo 3. La presión del pasado. Magdalena fue a la policía de la ciudad cercana con los huesos y el diario. El oficial que la recibió era un hombre de 40 años, cordial pero sin urgencia. Escuchó su historia, vio la evidencia, pero no pareció sorprendido.
Esto ocurrió hace más de 30 años, dijo. Los responsables están probablemente muertos. No hay testigos vivos. No hay crimen que podamos perseguir. Es un crimen, dijo Magdalena. María Elena fue asesinada. Su cuerpo fue ocultado. Su muerte fue registrada como un accidente. Posiblemente, dijo el oficial. Pero no tenemos pruebas de asesinato. Solo tenemos restos óseos que podrían haber sido enterrados por razones privadas, religiosas, familiares. Tenemos un diario que puede ser interpretado de muchas maneras. No tenemos un caso. Entonces el crimen quedará impune. El crimen quedará en el pasado, donde el pueblo de Santa Eulalia ha decidido que pertenece. Magdalena salió de la comisaría sintiéndose vacía, pero no desistió. Publicó un anuncio en un periódico de Córdoba, preguntando si alguien había visto a Jorge Mendoza después de 1952. Escribió una carta al diario explicando lo que había encontrado. Contactó a una organización de derechos humanos que trabajaba en casos de desapariciones. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a cambiar en Santa Eulalia. Primero, la gente dejó de comprar en el almacén de doña Petrona. No era un boicot abierto, era más sutil. Los clientes iban menos, compraban menos. Las mujeres que antes se habían detenido a charlar ahora pasaban sin saludar. «Estás sacando cosas del pasado», le dijo doña Petrona cuando Magdalena entró al almacén una semana después de ir a la policía. «Estás trayendo problemas al pueblo». «Estoy diciendo la verdad», respondió Magdalena. «La verdad no siempre es bienvenida. La verdad puede destruir vidas. La verdad puede destruir un pueblo». Luego fue la iglesia. El padre Miguel recibió una carta de la arquidiócesis. No sabía exactamente qué decía, pero después de eso pareció incómodo cuando Magdalena lo visitaba. No la invitó más a tomar té. No respondió sus preguntas sobre registros antiguos. Luego fueron los negocios. Cuando Magdalena fue a comprar materiales para reparar el techo de la casa, el vendedor de materiales le dijo que su crédito había sido revocado. Alguien, no supo quién, había hecho una llamada. Luego fue una noche de noviembre, 3 semanas después de que Magdalena fuera a la policía. Alguien tiró piedras a través de las ventanas de su casa. Magdalena se despertó con el sonido del cristal rompiendo, con el miedo de que alguien entrara. Pero era solo una advertencia. Las piedras tenían notas atadas con cuerda. «Vete, eres mala para Santa Eulalia. La verdad no te pertenece». Magdalena no se fue. En su lugar comenzó a documentar todo. Escribió en un diario cada acto de acoso, fotografió las notas, envió más cartas a la Organización de Derechos Humanos. Contactó a un abogado en Córdoba. El abogado era un hombre joven, progresista, que se especializaba en casos de desapariciones y secretos de Estado. Su nombre era Daniel Ruiz, y cuando se reunió con Magdalena, sus ojos brillaron con el brillo de alguien que ha encontrado una causa. «Esto es más grande de lo que parece», dijo Daniel. «Los gobiernos han pasado 30 años silenciando desapariciones. He trabajado en casos donde gente simplemente desaparece, donde familias son amenazadas si hablan. Tu caso, aunque ocurrió hace décadas, puede ser parte de un patrón más amplio, especialmente si hay indicios de que la policía local está encubriendo algo. ¿Qué puedo hacer? Mantener los registros, documentar cada acto de acoso. No dejes que el pueblo te intimide, y prepárate, porque cuando la verdad comienza a emerger, la gente tiene que elegir, enfrentarla o convertirse en cómplice de la mentira». Con Daniel de su lado, Magdalena se sintió menos sola, pero también sintió que algo había cambiado. Ya no era una viuda sola en una casa junto al río, era una mujer que estaba desenterrando secretos que el pueblo quería mantener enterrados. El acoso escaló. En diciembre, alguien quemó el huerto de Magdalena. Los tomates que había plantado con tanto cuidado fueron destruidos. Las lechugas fueron pisoteadas. En el suelo, alguien había derramado sal para que nada creciera allí. Magdalena lo fotografió todo y se lo envió a Daniel. «Esto es amenaza física a la propiedad», dijo Daniel. «Es un crimen. Denuncia es». Magdalena fue a la policía local. El oficial que la recibió ahora era diferente. Era un hombre mayor con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos.
Cosas de pueblo, dijo, después de escuchar su denuncia. Los pueblos tienen sus formas de resolver conflictos. A veces es mejor no invitar a autoridades externas. Alguien quemó mi huerto. ¿Viste quién fue? No. Entonces no hay evidencia de quién cometió el acto. Podría haber sido un accidente. Podría haber sido un animal. No es algo que podamos investigar de verdad. Magdalena salió de la comisaría sabiendo que no había protección de la ley. El pueblo había elegido un bando y ella no era ese bando. Esa noche, mientras estaba sola en la casa, escuchó pasos alrededor de ella. Alguien caminaba por la galería. Alguien probaba las ventanas. Alguien dejaba mensajes sobre los peldaños, restos de animales muertos, velas negras, símbolos pintados con carbón. Magdalena no durmió. Se sentó en la cocina con un cuchillo en la mano, escuchando. A la mañana siguiente fue a Córdoba. Habló con Daniel y le pidió que permaneciera en Santa Eulalia por un tiempo, que investigara formalmente, que llevara a gente de afuera al pueblo. Eso hará que las cosas empeoren antes de mejorar, advirtió Daniel. Pero tienes razón. Necesitamos una investigación seria. Necesitamos que el sistema legal reconozca que esto ocurrió. Necesitamos un registro oficial. Daniel llegó a Santa Eulalia con 2 asistentes y un investigador privado. Instalaron oficinas temporales en la pequeña comisaría del pueblo con el permiso del oficial local, quien no tenía poder para negarles entrada. Comenzaron a entrevistar a personas, comenzaron a buscar registros, comenzaron a documentar hechos. Y el pueblo entró en pánico. Fue don Roberto, el viejo maestro, quien finalmente rompió el silencio completamente. Una noche, mientras Daniel estaba en Santa Eulalia, don Roberto fue a la casa de Magdalena. Tocó a la puerta lentamente, como si tuviera miedo de que alguien lo viera. Su cara estaba pálida, sus manos temblaban. «Tengo que contar la verdad», dijo. «Tengo 78 años. No voy a vivir mucho más tiempo. No puedo morir con esto en mi conciencia». Magdalena lo hizo entrar. Lo sentó en la cocina. Le preparó té con las manos que temblaban un poco. «Cuéntame lo que pasó», dijo. «Mi padre vio todo», comenzó don Roberto. «Estaba trabajando en la casa. Fue aquella noche, el 17 de junio de 1952. Jorge vino a buscar a María Elena, pero don Hernando lo estaba esperando. Tenía un caballo, tenía hombres. Le dijo a Jorge que María Elena ya no era suya, que se casaría con alguien más, alguien de su clase, alguien de la capital, que Jorge era un pobre que se atrevía a soñar que podía tener a una sosa. ¿Qué pasó entonces? Jorge intentó llegar a la casa, quería hablar con María Elena, pero los hombres lo detuvieron. Y en la lucha Jorge cayó. Mi padre dijo que fue un accidente, que Jorge se cayó de un caballo, que se golpeó la cabeza en una piedra, que murió allí, en el patio de la casa. Magdalena respiró profundamente. Y María Elena. María Elena vio todo desde la ventana. Vio que Jorge moría. Vio que don Hernando ordenaba que ocultaran su cuerpo en el río. Fue entonces cuando ella simplemente corrió. Corrió hacia el río y se lanzó. Mi padre dijo que fue como si tuviera que seguir a Jorge, como si no pudiera vivir sabiendo que lo habían matado y ella estaba viva. Las lágrimas corrían por la cara arrugada de don Roberto. Ese fue el verdadero accidente. Su muerte fue una elección que hizo porque el mundo en el que vivía no le había dado opciones, porque el poder de su padre fue más fuerte que su amor, porque en Santa Eulalia, en 1952, una mujer joven no tenía poder para defender a la persona que amaba. ¿Dónde está Jorge? En el río, probablemente, o enterrado en algún otro lugar en las tierras de don Hernando. Mi padre nunca lo supo con certeza. Solo supo que don Hernando pagó dinero para que la historia desapareciera, para que Jorge Mendoza desapareciera, para que todo lo que sucedió esa noche fuera olvidado. Esa confesión cambió todo. Daniel utilizó el testimonio de don Roberto para obtener una orden judicial que permitiera excavar en las tierras alrededor de la casa. Trajeron máquinas, trajeron arqueólogos, trajeron personal de la policía de Córdoba, no de Santa Eulalia, y encontraron otro cuerpo, enterrado bajo una acacia diferente,
A 50 metros de donde había sido enterrada María Elena, estaba Jorge Mendoza. También encontraron documentos en una caja de metal, certificados de defunción falsificados, cartas de soborno, pruebas de que don Hernando Sosa había pagado a oficiales locales para que falsificaran registros. El caso se convirtió en parte de un expediente oficial. Fue abierto en los archivos de derechos humanos. Fue reportado en periódicos. Fue mencionado en una sesión de la legislatura provincial como un ejemplo de cómo la injusticia había sido cometida en la época de la represión y cómo esa injusticia seguía siendo ignorada. Don Hernando Sosa estaba muerto. Su esposa estaba muerta. Sus herederos intentaron negar todo, pero la evidencia era abrumadora. Capítulo 4. La redención del silencio. Fue en febrero cuando todo terminó, y cuando todo comenzó de nuevo. La casa de Magdalena se convirtió en un lugar de peregrinaje, no de manera religiosa, sino histórica. Personas de Córdoba, de otras ciudades, comenzaban a llegar. Querían ver donde María Elena había vivido. Querían ver donde sus restos habían sido encontrados. Magdalena no les permitía entrar, pero los dejaba parada en la puerta. Algunos lloraban. Otros simplemente miraban el río, como si estuvieran buscando algo en el agua que había guardado secretos durante 35 años. Una mujer, de aproximadamente la edad de Magdalena, vino un martes. Magdalena la reconoció inmediatamente. Era la hija de Jorge Mendoza. «Mi padre nunca volvió a casa», dijo la mujer. Su nombre era Rosa. Mi madre me dijo que se había ido a la capital a buscar trabajo, que volvería en un tiempo. Pasaron 50 años y nunca volvió. Ella murió sin saber dónde estaba. Yo viví toda mi vida sin padre, sin saber si él me había abandonado o si algo peor le había sucedido. Magdalena la invitó a entrar. Estuvieron juntas en la cocina y Rosa le contó historias sobre su infancia, sobre su madre que había esperado cada día a que su marido volviera, sobre cómo eso había destruido lentamente a su madre. Rosa nunca se casó, nunca tuvo hijos. Pasó la vida cuidando a su madre, viéndola desaparecer bajo el peso de un hombre desaparecido. «Al menos ahora sé la verdad», dijo Rosa. «Aunque la verdad es horrible, es mejor que la incertidumbre. Es mejor saber que fue asesinado por opresión, por un hombre poderoso, que vivir toda la vida pensando que mi padre simplemente me abandonó». También vino la tía de María Elena, de Buenos Aires. Era muy vieja, 102 años, pero su mente estaba clara. Confirmó que María Elena nunca llegó a Buenos Aires, que su hermano, don Hernando, le contó una mentira, que la había engañado, que ella pasó su vida creyendo que su sobrina estaba viva, siendo monja, cuando de hecho había estado muerta todo ese tiempo, enterrada bajo un árbol, junto al río que la amaba. El obispo de Córdoba ordenó una misa de requiescat para María Elena y Jorge. Fue una ceremonia sencilla realizada en la iglesia de Santa Eulalia. No mucha gente fue, pero los que fueron lloraron. Y en el acta de la iglesia fue registrado oficialmente que María Elena Sosa y Jorge Mendoza habían muerto en 1952, víctimas de la injusticia social y el abuso de poder. Magdalena enterró los restos de María Elena y Jorge en el cementerio del pueblo, en tumbas con sus nombres, con fechas, con la verdad. Doña Petrona fue una de las pocas personas del pueblo que asistió. Cuando todo terminó, se acercó a Magdalena. «Quería disculparme», dijo. «Fue culpa mía que don Hernando se enterara. Yo le conté. Yo pensaba que estaba haciendo lo correcto, protegiendo a la familia de la vergüenza, pero todo lo que hice fue causar muerte y dolor». Magdalena no dijo nada, simplemente escuchó. «He vivido 35 años sabiendo eso», continuó doña Petrona, «sabiendo que mis palabras causaron todo esto, sabiendo que silencié la verdad. He vivido con ese peso, y ahora que todo ha salido a la luz, me doy cuenta de que ese peso siempre fue mío llevar. Debería haberlo compartido, debería haberlo contado hace años». Magdalena tomó la mano vieja de doña Petrona. «Ahora lo sabemos», dijo. «Eso es suficiente. Es suficiente para que el pueblo comience a sanar.
Es suficiente para que la verdad sea parte de nuestra historia oficial. Los meses siguientes fueron de transformación silenciosa. El pueblo no se disculpó. Santa Eulalia no cambió dramáticamente, pero algo había cedido. El silencio, que había sido una fortaleza, se convirtió en una debilidad. La gente comenzó a hablar de otras injusticias, de otros secretos, de otros cuerpos que habían estado enterrados demasiado tiempo. Hubo investigaciones sobre cómo habían desaparecido personas en los años 50 y 60, sobre cómo la policía local había colaborado con familias poderosas para ocultar crímenes, sobre cómo la iglesia había guardado silencio. No fue fácil, pero fue necesario. Un año después de todo esto, Magdalena estaba sentada en la galería de su casa mirando el río. Era octubre de nuevo. Las flores comenzaban a aparecer. El agua corría más clara. Daniel vino a visitarla. Habían trabajado juntos durante todo el año en los detalles del caso, en documentación, en seguimiento legal. Pero finalmente, todo había terminado. «¿Qué harás ahora?», preguntó. Magdalena sonrió. «Voy a quedarme aquí. Voy a cultivar mi huerto. Voy a cuidar de María Elena y Jorge. Voy a vivir en paz con el silencio del río». «¿No quieres irte? ¿No quieres dejar Santa Eulalia?». «¿Por qué? He vivido aquí solo un año, pero he vivido una vida completa. He amado, he sufrido, he buscado la verdad. He aprendido que el coraje no es hacer ruido. A veces, el coraje es escuchar. El coraje es recordar. El coraje es simplemente quedarse, aunque todos te digan que te vayas». Daniel se sentó junto a ella. «¿Crees que fue la decisión correcta? ¿Llevar la verdad al mundo?». Magdalena pensó en ello. Pensó en su marido, que había muerto 30 años atrás en un accidente. Pensó en todas las mujeres que vivían en silencio, sin saber la verdad. Pensó en los pueblos pequeños de Argentina, llenos de secretos enterrados, donde los poderosos controlaban la narración. «No sé si fue correcto», dijo finalmente, «pero fue necesario, y a veces lo necesario es lo correcto, incluso cuando duele». Esa noche, Magdalena soñó que caminaba junto al río, y en el agua vio a María Elena sonriendo, joven, viva como nunca lo fue en la tierra. Junto a ella estaba Jorge, de la mano con ella, como había querido que fuera en la vida real. Los dos se inclinaron y tocaron el agua, y en el momento en que sus dedos rozaron la superficie, la corriente llevó flores blancas río abajo, flores de encaje, de seda, de las cosas que habían querido pero que les habían sido negadas. Cuando Magdalena se despertó, el sol estaba saliendo sobre el río, y en la primera luz de la mañana, ella vio que había nuevas flores en el huerto. No las había plantado. El tierra las había traído, como si la tierra misma estuviera aprendiendo a perdonar. Magdalena salió descalza al huerto, se arrodilló, y con las manos en la tierra mojada, susurró una oración. No por María Elena, no por Jorge, no por su marido, sino por todas las personas que habían vivido en silencio, que habían guardado secretos que no les pertenecían, que habían permitido que la injusticia creciera como maleza. Oró para que el silencio no fuera más una fortaleza, sino una derrota. Oró para que la verdad, aunque tardía, finalmente llegara a los que la necesitaban. Oró para que el río siguiera fluyendo, llevándose los secretos, pero también trayendo flores. Y cuando terminó de rezar, se levantó y regresó a la casa, porque había trabajo que hacer. Había verdad que documentar, había historia que preservar, porque Magdalena había aprendido, en su año en la casa frente al río, que la redención no viene de los grandes gestos, no viene de los milagros. Viene del trabajo constante, del día a día, de permanecer cuando otros desaparecerían. Viene del coraje de recordar. Y Magdalena iba a recordar. Ella iba a guardar la memoria de María Elena y Jorge. Ella iba a vivir en la casa que ellos habían amado y que otros habían querido olvidar. Ella iba a ser el río que no puede ser silenciado, el río que sigue fluyendo, que sigue recordando, que sigue trayendo lo que ha sido perdido. Por eso, cada mañana, cuando Magdalena se despertaba en la casa frente al río,
Lo primero que hacía era ir a la galería y mirar el agua, y cada mañana el río estaba allí constante, inevitable, recordando.